El Destapabocas. El Destapabocas. Cultivate con el Sensei. Llega la media hora de historia con el profesor Alejandro Jiménez. De la mañana, hoy en la columna de historia de Alejandro Jiménez hablamos de Mikhail Gorbachev. Ale, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andan? Y empezamos con algo que no tiene que ver, que es Locomía, ¿no? ¿Por qué elegiste este guiño musical? Porque Locomía, en sus inicios, allá por el año 89, ¿se acuerdan de Locomía? Sí, claro, con los abanicos. Saca su primer disco que se llama Taiyo, que es Sol en japonés, en el año 89, y un tema se llama Gorbachev. Ah, a verlo. No. A ver. Mirá, no era de los máximos hits este. Gorbachev se llama, mirá. Porque estaba, ¿se acuerdan aquel samba rumba mambo? ¿Cómo era? Rumba, samba, mambo. Ahí está, y el otro del Locomía sí, en sí. Exacto. Pero además lo más increíble es que la letra que dice, o sea, dice, por ejemplo, avanzar en el desarme y reformar. Esto ya es imparable. Rusia no vuelve atrás. Mirá. Y dice, Gorbachev es perestroika, es desarmar, sabe mandar, es convincente, ¿no? Cuando lleguemos a Rusia, Gorbi nos acogerá. Y en la Plaza Roja gritaremos libertad. Esa es la letra, bueno, ¿no? Ahí va. El mismo tema por el que lo elogió el resto del mundo es por el que lo cuestionaron y criticaron en Rusia y en la URSS. Cuando puse esto en mis redes, hubo gente desde traidor, que fue buena parte, y otra parte elogiándolo. O sea, y vamos a leer al final una opinión de una eminencia de la historia como es Erich Hobsbawm, que también era marxista igual que Gorbachev. Y vamos a ver que es muy interesante el enfoque de Hobsbawm con respecto a la figura de Gorbachev, que nace el 2 de marzo de 1931 en Stavropol, ¿no? En Rusia. Era una familia campesina rusa, estudió Derecho en la Universidad de Moscú y ahí conoció a Raisa. Raisa era como parte de él. Ustedes saben que los presidentes soviéticos, hasta Gorbachev, jamás salían de viaje de Estado con sus esposas. El primero, sí. Mirá. El primero es Gorbachev. Y se acuerdan incluso la estética. Llamó la atención el traje, que todos venían con traje militar. O sea, él no era militar, obviamente. Y bueno, y la carrera, por supuesto, primero en el año 71 en el Comité Central, luego va al Politburó, ¿no? Que era la máxima autoridad, y apadrinado por un presidente anterior a él, que era Yuri Andropov. O sea, después de Brezhnev, hasta el 82, hubo dos con pequeño mandato que fueron Andropov y Chernenko, que tuvieron un año cada uno. Porque la Unión Soviética era una gerontocracia, recuerdan que llegaban viejos al poder, y él llegó con 54 años. Esa fue otra novedad para Occidente. Un joven, entre comillas, llegaba a la presidencia, y ni que hablar cuando empieza a generar todo lo que es la movida con respecto a las reformas que había que hacer para terminar lo que estaba mal, ¿no? A ver, yo creo que el valor, el otro día me entrevistó la gente de Andrés y Cecilia del departamento informativo de la radio, y yo dije, esos son los personajes más importantes del siglo XX. Hay que decir, esto que se hace hace 70 años está mal y hay que cambiarlo en aquella Unión Soviética. Por supuesto que me acuerdo que en el Partido Comunista Uruguayo fue un desconcierto, no se sabía qué hacer, ¿no? Poco menos, ¿qué hacemos con esto que nos sorprende? Entre las cosas que encuentra Gorbachev que hay que reformar es el control de información por parte del Estado. Allí hay un episodio quizás emblemático que es Chernóbil, ¿no? En abril del 86 explota la central nuclear allí en Ucrania y a partir de allí se da toda una serie de ocultamiento de información que llega igualmente a la noticia Occidente, y eso es tomado como un fracaso del sistema soviético. O sea, un poco ya venía el cuestionamiento siendo importante, sobre todo en las repúblicas y en los países que estaban bajo la órbita, que hay que acordarse, Bulgaria, Rumania, Checoslovaquia. También el cuestionamiento venía desde los 60, 70, ¿no? Bueno, ni que hablar el tema del desabastecimiento, la escasez de producción agrícola, el descuido de las industrias de consumo en provecho de las militares y la espacial, ¿no? Y una de las cosas importantísimas es el menor desarrollo tecnológico. O sea, la Unión Soviética
liderado la carrera espacial, ¿se acuerdan? Con el Sputnik, con Laika, la perra, que va al espacio, con Yuri Gagarin, ¿no? Pero, ¿no? Finalmente Estados Unidos logra ese paso, aquello que decía Armstrong, ese gran paso para la humanidad, que fue la llegada a la Luna, ¿no? Y quizás la piedra del zapato sea la burocratización del poder, ¿no? O sea, la nomenclatura como clase gobernante, ahí entronizada una clase del Partido Comunista, obviamente, porque era el único partido que existía. Y eso hace que Gorbachov plantee esas dos palabras mágicas, ¿no? Que es glasnost, que es transparencia, y perestroika, que es precisamente la apertura política y la reestructura, ¿no? Y por supuesto que la glasnost, que es la transparencia con respecto a la corrupción, había una gran corrupción en la interna del gobierno y el partido, que el gobierno y el partido era lo mismo, prácticamente, ¿no? Y la perestroika plantea, por supuesto, la apertura política, el pluripartidismo, que era una traición a lo que era el comunismo. Claro. Eso era lo que le generaba. Al mismo tiempo, muchos elogios a nivel internacional y muchas críticas a nivel interno, hacia adentro, ¿no? ¿Se acuerda de Fidel Castro diciendo que el pluripartidismo era la pluriporquería? Yo me acuerdo de esa frase muy conocida. Y plantea... pero la pregunta es, en su momento... Sí. Hubo rusos que lo apoyaron y que estaban del lado de él, pero no digo perdidos, ahí colgados. ¿Hubo algún movimiento ruso que lo respaldara y que dijera, bueno, es por ahí, se tiene que acabar la Unión Soviética y tenemos que volver a ser Rusia? ¿Nosotros? Yo creo que decir que se tiene que acabar la Unión Soviética, no. Pero sí que había que cambiar. Él plantea, por ejemplo, con respecto a la economía, una economía socialista de mercado. O sea, como... parece socialismo abierto, una apertura. Claro, pero vamos a acordarnos. Cuando Valle de Ordóñez hablaba de un socialismo de Estado también. O sea, estaba hablando de Valle, que insospechado de adherir a nada que fuera marxista, ¿no? Lo que pasa es que eliminaba la planificación, ¿no? Fomentaba la libertad de mercado, la iniciativa individual, la persona que quería poner un kiosco en su casa, que no podía hasta ese momento, podía tener ese emprendimiento privado, o sea, lo privado, o sea, que era todo en la esfera pública. Eso evidentemente va a proponer, y la democratización de la sociedad. Él dice en un discurso en el 90, tenemos que pasar del sistema de ordeno y mando a la sociedad socialista, democrática y humana. Que te diga un presidente soviético, vamos hacia una sociedad socialista. Y democrática y humana, que quiere decir que lo anterior no lo era. Ni democrático ni humano, ¿no? Por supuesto que esto va a plantear, y por eso digo que hasta hoy me pasa que cuando posteé esta columna hubo gente, ese traidor, vas a hablar, bueno, de la misma manera que otros estaban de acuerdo. En el año 91, en marzo del 91, se da un referéndum en el cual el 76% de la población vota por mantener la URSS, ¿no? Mantener la unión, porque la unión era como Estados Unidos, la unión era una unión de repúblicas, ¿no? Pero con un poco la salvedad que las repúblicas querían más libertad y más autonomía. O sea, pero votaron a favor del 76% de mantener esa unión, ¿no? Hay un hecho importante en agosto del 91 que es el golpe de Estado contra Gorbachov. Un grupo de militares capturan a Gorbachov en su lugar de vacaciones, ¿no? Allí por Crimea. Lo encierran, yo me acuerdo, 60 horas, lo seguí por radio, me acuerdo de esa época, seguí la transmisión radial, no había todavía cables como para poder seguirlo. Sectores del ejército y de la KGB, que perdían privilegios, por supuesto, porque ellos veían que esto venía como para que ellos dejaran de tener la sartén por el mango, esos grupos, ¿no? Esos grupos privilegiados del poder, ¿no? Que tenían privilegios como, por ejemplo, poder tener un auto que ni siquiera era de ellos, ¿no? Era del gobierno, o una buena casa, ¿no? O un buen sueldo, ¿no? Pero que estos grupos ven que esta situación se empieza a cambiar o empieza a haber movidas a nivel, por supuesto, interno y acordarse que en el 89, en noviembre, había caído el muro de Berlín. O sea, eso hay que también tenerlo en cuenta como un dato importante. Se había unificado Alemania, ¿no? Bueno, y vamos a ver que allí hay un personaje muy importante que es Boris Yeltsin, presidente de Rusia, que aparece una emblemática foto subido a un tanque en la Plaza Roja defendiendo a Gorbachov, ¿no? Después vamos a ver cómo va a ser el presidente de Rusia una vez que se
disgregue la Unión Soviética, cosa que era cuestión de tiempo. El 25 de diciembre del 91, un discurso de 1 minuto, 12 segundos, anuncia el fin de la URSS, ¿no? Y de la Guerra Fría, por supuesto, al mismo tiempo. Y ahí empieza, yo diría, cuando una vez me preguntaron estos días, tuve algunas entrevistas de radio y me decían, ¿cuándo murió? Le digo, yo creo que ahí empieza a morir Gorbachov, ¿no? O sea, empieza la primera muerte de Gorbachov. Porque ahí pierde ya su lugar, no tiene a nivel político, intenta una carrera política, o sea, ya en un sistema, por supuesto, pluripartidista, un sistema liberal, ¿no? Pero al mismo tiempo pasa que se convierte en un ícono pop, en una estrella pop. Claro, ¿no? Y gana un premio Nobel de la Paz. Gana el premio Nobel de la Paz en el 90, ¿no? Muy simpático. La mancha en la cabeza, el hemangioma o nebus, que era una mancha que le llama la mancha de vino Oporto también, que era de nacimiento, que hay que ver fotos joven con el pelo, obviamente lo tenía tapado después con la caída del cabello, fue que se le empezó a ver. Incluso una propaganda, un comercial de una fábrica de neumáticos que le hizo como una neumático, y un lío se armó porque pues lo tomaron con una falta de respeto, o sea, como la mancha, era, no me acuerdo qué marca era, pero que iba a ingresar en la Unión Soviética. Y en ese momento fue como que era una falta de respeto con respecto al gobernante hacer, o sea, hicieron como representaron la mancha como un neumático marcado, ¿no? Y después, increíblemente, después ya por supuesto, de haber estado en el gobierno, por ejemplo, hace un comercial de Pizza Hut. Le voy a recomendar, el que quiera verlo, está en YouTube. Es del año 97, lo hace con su nieta Anastasia. Están como en la plaza de Rosca y dice, vamos a entrar. Entran en un Pizza Hut de allí y ahí hay una discusión entre dos que están allí, parroquianos, podríamos decir, que uno dice, no, pero Gorbachov hizo esto que fue bueno, el otro no, pero esto otro que no fue tan bueno. Y de repente miran y lo ven. Y dicen, Gorbachov, muchas gracias porque gracias a ti tenemos Pizza Hut. Claro, porque la discusión se daba adentro de un local de Pizza Hut y los dos iban a comprar la pizza. Claro, y él con su nieta y bueno, y aparece en vivo, en persona, o sea, es él. Se prestó para la publicidad. Es él en el 97, pero en el 2007 aparece en una publicidad de Louis Vuitton. De Louis Vuitton, mirá. Un ícono del capitalismo. En un auto, atrás el muro de Berlín, lo que quedaba, que él pidió que fuera eso. Él dijo, yo quiero que esta sea la escenografía del comercial, y un bolso Louis Vuitton. O sea, esa era, o sea, O sea, pero a ver, él después de todo esto de los 90, vivió un montón de tiempo claro, más. 30 años más. Exacto. Él sobrevivió a 30 años más. Exacto. Entonces, ¿cómo fue? Pues él no había entrado en la vejez ahí. Él después tuvo toda una vejez, larga vejez, hasta los 91. 61 a los 91. ¿Cómo fue la vejez de Gorbachov? Claro. O sea, él en estos últimos tiempos, él expresó en alguna entrevista si él tenía una vejez feliz o no, si se sentía un héroe de su país o no. Claro, lo que él en algún momento, lo que ganó un Grammy, por ejemplo, un Grammy, mejor álbum hablado para niños con Bill Clinton y Sofía Loren, o sea, por la narración del cuento Pedro y el Lobo, ¿no? Y en Los Simpsons, por ejemplo, también, en el año 96, aparece junto a Bush padre y aparece como el amigo comunista de Homero, ¿no? O sea, eso también habría que verlo, buscarlo, por supuesto, en YouTube. Sí, o sea, yo voy un poco la pregunta que tú haces es muy interesante. Yo creo que él trató después de tener actividad política, él no, evidentemente, ya era un personaje, ya era un ex político activo, ¿no? O sea, a las alturas, ¿no? Y bueno, y para terminar y un poco contestar lo que es tu pregunta, él, por supuesto que yo creo que la valentía de él, y que él, por supuesto, nunca abdicó de lo que hizo, de lo que trató de hacer para cambiar ese país, no para terminar con la Unión Soviética. Eso es muy importante. O sea, a veces el cambio es tan traumático que termina destruyendo lo que uno quiere cambiar, que fue lo que pasó. Se encuentra con Hobsbawm, que lo decía recién Erich Hoffmann, murió en el 2012 Hobsbawm, y bueno, Gorbachov ahora. Es un libro muy interesante que es Historia del siglo XX, y ahí habla dice, es un reformista apasionado y sincero, lo cataloga Hobsbawm.
Y en el 2005 coincide en Turín en un encuentro de retirados célebres, ¿no? En donde dice, se encuentran, dice, si el historiador que hay en mí se sintió ligeramente decepcionado, el fan de Gorbachov no. ¿Fue un gran hombre? No lo sé, lo dudo. Fue y sigue siéndolo un hombre íntegro y bondadoso cuyas acciones tuvieron consecuencias enormes, para bien y para mal. O sea, ahí, no tiene unanimidad. O sea, lo que decía Luis al principio, gente que me dijo, vas a hablar de ese traidor. Y el otro, qué bien, ¿no? Fue un personaje muy importante que se animó a hacer lo que otros no se hubieran animado. Bueno, y una de las cosas que le reconoce Hobsbawm es haber evitado un baño de sangre, como por ejemplo pasó en los 90, del 92 al 96 en la antigua Yugoslavia. O sea, lo evitó, fue una salida menos traumática que la del fin del régimen de Yugoslavia, ¿no? Sin ninguna duda. Súper interesante, Alejandro. La dejamos por acá porque son las 11:57. ¿Qué adelanto tenés para tu próxima columna? Y vamos a empezar con Brasil porque el miércoles son 200 años. Iba a ser hoy Brasil, pero con esto... Esta semana hubo de todo. Tal es así que podíamos haber hablado también de los intentos de magnicidio también, ¿no? O sea, hubo podríamos. Tela para cortar, hubo. Bueno, pero guardala para las próximas columnas. Otra vez, claro. Pero y vamos a hablar de Brasil. Seguro, ¿no? El próximo lunes, bicentenario de Brasil. El miércoles, y bueno, y vamos a ver, por lo menos 2 programas vamos a dedicarnos a eso, a ese continente dentro del continente que es Brasil. Notable. Un gusto. Gracias, Ale. Por favor. Gracias, Ale. Son las 11:57. Yo no sé si vos querés transmitirle algo a tu gente, María Eugenia, que te extrañó. No, absolutamente nada, Mariano. Solamente darle el puntapié a esta mitad del año. Ya estamos en septiembre, como que corté el año a la mitad. Me fui al calor. Ya pasamos la mitad del año. Bueno, ya estamos en septiembre, o sea que nada, simplemente hemos vuelto. Para muchos ya comenzó la primavera, sobre todo los que se dejan llevar por el manual climatológico. A mí me sorprendió muchísimo en España cómo vendían el llamado gordo de fin de año acá. Allá en España ya estaban vendiendo el bono de Navidad. ¿A esta altura? A esta altura. Bah. En agosto te diré. Increíble. Adelantándose, ¿no? A fin de año. Sé que el premio es importante. Nos vamos, ya se viene el noticiero y luego la oral deportiva. Hasta mañana, chau, chau. 970 Universal. Somos periodismo, somos fútbol.